porque bueno, yo creo que para un equipo es un orgullo tener a un jugador Bota de Oro, porque es prestigio para él, es prestigio para todo el equipo. En el fútbol hay delanteros que llaman la atención desde el primer día, rápidos, espectaculares, con jugadas imposibles, y luego están los otros, los que no destacan por cómo juegan, sino por lo que hacen. El gol. La historia de Roy Mackay empieza en los Países Bajos, en un contexto completamente distinto al del fútbol español. Un fútbol técnico, ordenado, donde los delanteros no necesitan ser físicos para destacar, pero sí inteligentes, muy inteligentes. Y ahí es donde empieza a formarse. Desde joven hay algo que lo define, no es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más vistoso, no tiene ese perfil de delantero que genera expectación, no levanta al público con una jugada, no aparecen highlights espectaculares, pero cuando el balón llega al área pasa algo. Siempre está bien colocado, llega antes y decide rápido. Y eso no es casualidad. Empieza su carrera profesional en el Vitesse, donde ya deja ver lo que va a pasar. Un delantero que no necesita muchas ocasiones, un jugador que no participa demasiado en el juego, pero que tiene una relación muy clara con el gol. No necesita 5 oportunidades, le basta con una. Y eso poco a poco empieza a marcar diferencias. Sus cifras empiezan a crecer, temporada a temporada mejora, se adapta al nivel profesional, entiende mejor el juego y se mueve mejor dentro del área. No cambia su estilo, lo perfecciona. Y ahí está la clave. Porque Mackay no es un delantero que evoluciona hacia algo distinto, es un delantero que se vuelve cada vez mejor en lo mismo, marcar. Su rendimiento en el Vitesse llama la atención dentro del fútbol neerlandés, no por su espectacularidad, sino por su eficacia. Porque cuando un delantero empieza a marcar con regularidad, los equipos grandes miran. Y en su caso ese salto llega pronto. Fichaje por el Tenerife, un cambio enorme. De los Países Bajos a la Liga, de un fútbol más estructurado a uno más competitivo, más técnico, más exigente. Un contexto completamente distinto donde jugadores necesitan tiempo para adaptarse. Y en su caso ese tiempo es necesario, porque sus primeros meses en España no son fáciles, el ritmo es más alto, los defensas son más duros, el juego es más rápido y sobre todo hay algo clave, ya no basta con estar bien colocado, ahora tienes que competir cada balón. Mackay no brilla de inmediato, no es un impacto instantáneo, no llega y cambia el equipo, tiene que adaptarse, tiene que entender el juego, tiene que aprender a moverse, en un entorno mucho más exigente y eso se nota, pero hay algo que no cambia, el gol. Incluso en un contexto complicado, incluso sin ser protagonista, incluso sin destacar demasiado, sigue marcando, sigue apareciendo, demostrando que cuando tiene una ocasión es peligroso. Y eso empieza a llamar la atención, porque hay jugadores que necesitan adaptarse al sistema, y luego están los que incluso sin encajar del todo siguen marcando, y Mackay es de esos. Su paso por el Tenerife no es espectacular, pero sí suficiente para demostrar que tiene nivel para jugar en España, suficiente para que equipos más grandes empiecen a fijarse en él, suficiente para que su carrera dé el siguiente salto, y ese salto lo cambia todo, porque aparece un equipo que en ese momento está construyendo algo muy serio, un club que no es el más grande, pero que está creciendo, un proyecto que empieza a competir con los mejores, un equipo que entiende el fútbol de una forma muy concreta, el Deportivo La Coruña, y ahí es donde su historia da un giro completo. Hasta ahora Mackay había sido un delantero eficaz, un delantero que marcaba un perfil que funcionaba, pero a partir de aquí va a convertirse en algo mucho más grande. Hay jugadores que necesitan tiempo para adaptarse, otros necesitan confianza y luego están los que cuando encuentran el lugar adecuado simplemente empiezan a marcar. Eso es exactamente lo que le ocurre a Mackay cuando llega al Deportivo de La Coruña, porque su fichaje no genera una gran revolución, no es una estrella mundial, no es un delantero que llegue con un cartel enorme, es un jugador que viene de hacerlo bien, sí, pero sin ese reconocimiento que tienen otros, un perfil bajo, un delantero eficaz pero sin foco, y eso en un equipo como el Depor de principios de los 2000 tiene algo muy interesante, no hay presión excesiva sobre él, pero el contexto sí es importante, porque ese Deportivo no es un equipo cualquiera, es uno de los proyectos más sólidos de España, un equipo que compite por todo, que tiene jugadores de mucho nivel, que juega bien y que sobre todo genera muchas ocasiones, un equipo perfecto para un delantero, y ahí empieza a notarse la diferencia. Desde sus primeros meses, Mackay se siente más cómodo, no tiene que adaptarse a un sistema que no le favorece, al contrario, el equipo genera situaciones constantes de gol, centros laterales, combinaciones rápidas, llegadas desde segunda línea, y él está siempre en el sitio correcto, empieza a marcar, no de forma espectacular, no con grandes rachas mediáticas, sino como siempre, de forma constante, goles dentro del área, remates simples, acciones rápidas, y eso empieza a tener impacto, porque en un equipo que ya funciona bien, un delantero que convierte ocasiones en goles marca la diferencia, y Mackay empieza a ser eso, no el jugador más vistoso, no el más técnico, no el más dominante, pero sí el más eficaz, y poco a poco su rol cambia, de fichaje útil a pieza importante, empieza a tener más minutos, más continuidad, más protagonismo en los partidos importantes, sus compañeros lo buscan más, confían en su capacidad para definir, entienden que cuando el balón pasa por él cerca del área hay peligro, y eso genera algo clave, confianza, porque cuando un delantero empieza a marcar con regularidad todo cambia, sus movimientos son más seguros, sus decisiones más rápidas, su presencia más constante, empieza a jugar con la sensación de que cada balón puede terminar en gol, y en ese punto es muy difícil pararlo. Además hay un detalle que le va a su rendimiento, el tipo de equipo en el que juega. El Deportivo no depende de él para generar juego, tiene calidad en el medio, tiene jugadores que crean, que asisten, que llegan, eso le permite centrarse en lo que mejor sabe hacer, no tiene que bajar a construir, no tiene que inventar jugadas, no tiene que hacer cosas que no son de su perfil, solo tiene que hacer una cosa, finalizar, y eso lo convierte en un delantero extremadamente
realmente peligroso, porque mientras otros necesitan participar mucho para influir, él no. Puede pasar desapercibido durante minutos e incluso durante fases del partido, y de repente aparece en el momento clave y marcar. Ese es su mayor valor. Empieza a firmar temporadas cada vez más completas, sus cifras suben, su impacto crece y su nombre empieza a sonar con más fuerza dentro de la liga. Ya no es solo un delantero eficaz, empieza a ser uno de los goleadores más fiables del campeonato. Pero lo más interesante es que sigue sin hacer ruido. No es el delantero del que todo el mundo habla, no genera debate, no aparece en portadas cada semana, no es considerado una superestrella, y aún así sigue marcando, sumando y siendo clave. Y eso lo coloca en un punto muy concreto, el punto previo a algo más grande. Porque cuando un delantero combina continuidad, confianza, sistema y gol, llega a su mejor versión. Y Mackay está a punto de hacerlo. Hay temporadas buenas, temporadas muy buenas, y luego están esas pocas que lo cambian todo, porque lo que le ocurre a Mackay en el Deportivo La Coruña no es una racha, no es un buen momento, es algo mucho más grande, es el punto en el que todo encaja. Después de años perfeccionando su estilo, después de adaptarse a la liga, después de entender exactamente qué tipo de delantero es, llega ese momento en el que ya no hay dudas, no necesita demostrar nada, no necesita adaptarse a nada, simplemente juega y marca. La temporada empieza como cualquier otra, pero pronto se nota algo distinto, Mackay no falla. Cada balón que toca en el área tiene sentido, cada movimiento está medido, cada decisión es rápida. No hay dudas, no hay errores, no hay momentos de desconexión. Está en ese estado en el que todo delantero quiere estar. Y eso se traduce en goles, muchos goles. Empieza a marcar con una regularidad brutal, jornada tras jornada, partido tras partido. No depende del rival, no depende del contexto, no depende de que el equipo esté especialmente bien. Si tiene una ocasión la convierte. Y eso genera una sensación muy clara, es imparable. Los defensas saben lo que va a hacer, los equipos lo estudian, intentan anticiparse, intentan cerrarle espacios, pero no sirve. Porque su juego no depende de sorprender, depende de ejecutar. Y ejecutar mejor que nadie. Su estilo alcanza el punto máximo. No necesita regatear, no necesita correr más que los demás, no necesita dominar el balón durante mucho tiempo. Todo lo que hace es rápido, directo y preciso, control, remate y gol. Y eso, repetido durante toda una temporada, lo convierte en algo único. El Deportivo sigue funcionando como equipo, genera ocasiones, domina partidos, compite a gran nivel. Pero hay una diferencia clave respecto a otras temporadas. Ahora tiene un delantero que no perdona y eso eleva todo. Cada partido es una oportunidad, cada jugada ofensiva tiene un final claro, cada balón al área tiene un destino. Mackay empieza a acumular cifras que llaman la atención en toda Europa. Ya no es solo uno de los mejores delanteros de la liga, es uno de los más efectivos del continente y poco a poco su nombre empieza a entrar en conversaciones más grandes. Máximos goleadores, referencias ofensivas, delanteros top, y llega el momento que lo define todo, la Bota de Oro, el premio al máximo goleador de Europa, un reconocimiento que no llega por hype, no llega por marketing, no llega por nombre, llega por números, y sus números son incontestables. En ese momento Roy Mackay es el delantero más eficaz del fútbol europeo, por encima de todos, y eso lo cambia todo, porque pasa de ser un delantero infravalorado a ser el mejor en lo que hace. Pero hay algo curioso, incluso en ese punto no genera el mismo impacto mediático que otros. No es la gran estrella del fútbol europeo, no es el gran jugador del que todo el mundo habla, no es el delantero que ocupa portadas, y aún así es el mejor goleador. Eso define perfectamente su carrera, porque su fútbol nunca dependió del reconocimiento, dependió de algo mucho más simple, marcar, y en ese momento nadie lo hacía mejor. En ese punto Mackay ha alcanzado lo máximo, no como estrella mediática, pero sí como delantero. Es el mejor en lo suyo, pero en el fútbol llegar arriba es una cosa, mantenerse es otra completamente distinta. En el fútbol hay momentos inevitables, cuando un jugador alcanza cierto nivel los grandes llaman, y cuando eres el máximo goleador de Europa no hay duda. Después de su temporada histórica en el Deportivo La Coruña, después de ganar la Bota de Oro, después de convertirse en el delantero más eficaz del continente, Mackay llega a ese punto en el que ya no puede quedarse. No porque no quiera, sino porque el fútbol funciona así. Los equipos grandes aparecen, y en su caso el siguiente paso es uno de los más exigentes posibles, el Bayern de Múnich. Un salto enorme, de un equipo competitivo a un gigante europeo, de un contexto perfecto a uno donde la exigencia es total, de ser una pieza clave a tener que demostrarlo otra vez, y ahí empieza el nuevo reto, porque cambiar de equipo cuando estás en tu mejor momento no siempre es fácil, lo que te ha funcionado hasta ahora no siempre se repite, el sistema es distinto, los compañeros son distintos, la liga es distinta y sobre todo la presión es distinta. En el Bayern no basta con marcar, hay que dominar. Mackay llega con el cartel de goleador, no como una promesa, no como una apuesta, sino como un jugador que tiene que rendir desde el primer día, y eso cambia completamente el contexto, pero hay algo que se mantiene, su estilo. No intenta cambiar su forma de jugar, no se convierte en otro tipo de delantero, sigue siendo el mismo, movimientos cortos, decisiones rápidas, presencia constante en el área, y eso lo permite adaptarse. Empieza a marcar, quizá no con la misma sensación de superioridad que en el Deportivo, pero sí con regularidad. Sigue siendo eficaz, sigue aprovechando ocasiones, sigue demostrando que su relación con el gol no depende de una liga concreta. Pero hay una diferencia importante, el impacto, porque en el Deportivo todo giraba en torno a él en el ataque. El sistema estaba diseñado para potenciar su juego, para generarle situaciones, para maximizar su rendimiento, en el Bayern no. Aquí es una pieza más dentro de un equipo lleno de talento, hay más jugadores que generan peligro, más alternativas ofensivas, más formas de atacar, ya no es el centro del sistema y eso cambia su papel, sigue marcando pero ya no define al equipo. Además, el ritmo del fútbol alemán es distinto, más físico, más directo, más exigente en lo atlético.
y aunque Mackay se adapta, no es el entorno donde puede maximizar todas sus virtudes como lo hacía en España. Aún así sus números son buenos, sigue siendo un delantero fiable, siendo una referencia en el área, pero ya no está en el punto en el que parecía imparable y eso es clave, porque en el fútbol el pico de un jugador es muy difícil de mantener, ese momento en el que todo encaja no suele repetirse y en su caso su mejor versión ya había pasado, no porque bajara mucho el nivel, sino porque ya no tenía ese contexto perfecto. Poco a poco su etapa en el Bayern se convierte en algo distinto, no en una caída, pero sí en una estabilización. Deja de ser el mejor goleador de Europa para ser un buen delantero en un gran equipo, y eso aunque suene bien no es lo mismo. Con el paso de las temporadas su protagonismo se mantiene, pero su impacto baja ligeramente, el equipo evoluciona, cambia dinámicas, aparecen otros jugadores y él pasa a ser parte de un sistema más amplio, sin dejar de rendir pero sin marcar una diferencia tan clara como antes. Y llega el momento en el que la carrera empieza a girar hacia el final. Vuelve al Feyenoord cerrando el círculo, un entorno más familiar, menos exigente a nivel mediático, donde puede seguir compitiendo sin la presión de los grandes escenarios, pero ya no es el mismo contexto, ni el mismo momento, ni el mismo jugador, y eso se nota. En muy poco tiempo, Mackay pasa de ser el mejor goleador de Europa a dejar de estar en el centro del foco, sin una caída brusca, sin un fracaso evidente, simplemente alejándose del pico que había alcanzado. Hay jugadores que dejan huella, otros dejan títulos, y luego están los que dejan números pero no recuerdos. La historia de Roy Mackay es exactamente eso. Después de su etapa en el Bayern de Múnich y su regreso al Feyenoord, su carrera entra en una fase completamente distinta. Ya no se trata de competir por ser el mejor delantero de Europa, ya no se trata de liderar un proyecto ni de marcar diferencias en cada partido. Se trata de algo mucho más simple, seguir jugando, y eso cambia completamente la forma en la que se vive el fútbol. Porque cuando un jugador ha alcanzado el punto más alto, cuando ha sido el máximo goleador de Europa, cuando ha demostrado que puede competir con los mejores, todo lo que viene después se percibe de forma diferente, ya no hay ese mismo impacto, ya no hay esa sensación de crecimiento, hay una transición. En sus últimos años Mackay sigue haciendo lo que siempre ha hecho, marcar. Quizá no con la misma frecuencia, quizá no en los escenarios más grandes, pero su esencia no cambia, porque ese tipo de delanteros no depende del contexto para saber qué hacer, depende del instinto, y eso no se pierde. Aún así hay algo que sí cambia, el foco. Poco a poco su nombre deja de aparecer en conversaciones, deja de ser referencia, deja de estar en el centro del debate futbolístico. Nuevos delanteros aparecen, nuevas estrellas ocupan su lugar, nuevos nombres generan titulares, y él queda atrás. Y eso es lo más llamativo de su historia, porque cuando se mira con perspectiva hay algo evidente. Mackay no fue un delantero más, fue el mejor goleador de Europa, en una época en la que competir arriba no era fácil, en una época en la que había delanteros de todos los estilos con perfiles mucho más mediáticos, con mucho más reconocimiento, y aún así sus números fueron mejores. Su etapa en el Deportivo no fue solo buena, fue histórica, porque no solo marcaba constantemente en cualquier situación, con una facilidad que muy pocos delanteros han tenido, y eso es lo que hace que su historia sea tan particular, porque no se recuerda como una gran estrella, no se menciona entre los mejores de su generación, no aparece en listas habituales, y sin embargo lo fue. Fue uno de los delanteros más eficaces que ha tenido el fútbol europeo, uno de esos jugadores que no necesitan protagonismo para marcar diferencias, uno de esos perfiles que hacen mejor a cualquier equipo sin llamar la atención, y ahí está la clave, porque el fútbol con el paso del tiempo no siempre recuerda al mejor, recuerda al más visible, y Mackay nunca fue eso, nunca fue espectacular, nunca fue mediático, nunca fue el centro del espectáculo, pero sí fue el mejor en algo, marcar. Y por eso cuando se habla de Roy Mackay la pregunta no es cuántos goles marcó ni en qué equipos jugó, la pregunta es otra: ¿cómo es posible que el mejor goleador de Europa haya sido olvidado?